Mi nombre es Astrid Arango y este es mi retrato. Bueno, Astrid Arango es una mujer que ha sabido convertir los problemas en oportunidades. Me considero una mujer muy resiliente, responsable con mis deberes, buena mamá, con defectos como todas las personas, pero todos los días con muchísimas ganas de mejorar, guerrera, luchadora, así me describo, muy perseverante, que no pase desapercibido eso, y también soy una persona muy persistente. Astrid me encanta, es una amiga, pero yo digo que las amigas son las hermanas que uno elige. Ella llegó pues acá al barrio, fue vecina mía acá, tenía a Camila muy pequeña, vivía acá pues con la pareja. Ella empezó pues a trabajar acá en esa época era una marca de gas, ¿cierto? Entonces yo le decía a ella que para atraer clientes, como se desplazaba pues para varios municipios, que yo le conocía el talento a ella, que ella cantaba hermoso, yo todo el día acá como vecina la escuchaba cantar. No, preciosa voz, y yo decía, ay no, qué voz tan hermosa, y Astrid, esa voz tan linda, usted lo que necesita es alguien que la patrocine, que la dé a conocer, y ella en serio, y sí, no, usted tiene que, no sé, participar en algo para darse a conocer. Mi mamá para mí significa resiliencia, significa paz, significa felicidad, significa fuerza. Mi mamá ocupa la mitad de mi corazón, mi mamá es como mi mejor amiga, con ella puedo contar para todo, le puedo contar todo, ella me cuenta todo a mí, somos como un par de hermanitas, como un par de amiguitas, y de verdad que mi mamá ocupa gran parte de mi vida. O sea, yo no sé qué haría sin ella, yo no sé qué haría yo en el momento en que mi mamá no esté, y deseo que Dios me la preste para muchos años más, que nos permita cumplir todos nuestros sueños juntas, que me permita verla triunfar y sentirme más orgullosa de ella de lo que soy. Bueno, Astrid Arango nace en la ciudad de Medellín. Nací el 6 de febrero de 1900 algo, no les voy a decir cuánto. Crecí en la ciudad de Medellín, gran parte del corazón de Andes, porque acá nació mi hija, el papá de mi hija es de ese municipio. Mi niñez, hablando de mi niñez, fue un tema que me marcó muchísimo. No fue la niñez que cualquier niño desea. De pronto, en algún momento de la vida, entendí que la vida y la familia no es ese cuento de hadas que nosotros nos creamos, sino que fue la familia que nos tocó. No hablamos de escasez porque tuve un papá que trabajaba hasta con 2 trabajos. Él salía de una empresa y se iba a trabajar a la zona Rosas de Medellín a dirigir discotecas. Mi familia está conformada como tal, mi núcleo familiar, por mi papá, Luis Alberto, mi madre, que en paz descanse, mi hermano, de quien me siento muy orgullosa, él es el hermano del medio, mi hermana menor, que está estudiando Derecho, y yo, que soy la hermana mayor. Hace poco, porque han sido varias transiciones de la vida, al recordar ese tiempo y la forma en que me ha marcado.
Creo que nací en un hogar que no estaba preparado para mi llegada. Mi mamá se casó con mi padre por salir de su casa. Entonces ella no estaba preparada para asumir las labores de un hogar. Entonces me cuentan mis tías, porque soy muy asmática desde que nací y tuve que pasar gran parte de mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, hasta el día de hoy en clínicas y hospitales. Vivía esas etapas muy solas porque no tenía acompañamiento, y para una niña estar hospitalizada y verse sola mientras los otros niños tenían sus papás al frente, siempre me preguntaban que por qué estaba solita. Empecé a hacerme muy amiga de los libros y de las psicólogas. Mi papá y mi mamá tenían una relación muy conflictiva. A mi madre le gustaba jugar, no estaba al pendiente de los hijos y de la casa, y tampoco al pendiente de un esposo. Eso hacía que en mi hogar se presentara violencia en contra de mi mamá. Sucedieron muchas cosas que no sé si entrar en detalles por respeto a mis hermanos, a mi familia, a mi propio papá, a la memoria de mi mamá, que fueron muy injustas para mí, desde maltrato psicológico hasta maltrato físico. Torturas, podría decirlo, porque yo perdí la visión paulatinamente, no sé si es la palabra, a causa de un golpe de mi madre. Era bastante complicado porque era muy pequeña, y lo que yo más le reclamaba a mi mamá es porque ella no era como el resto de mis amiguitos, como la mamá del resto de mis amiguitos. Yo soñaba con que ella me arropara por la noche, con que me diera una bendición, pero eso nunca pasaba, y realmente a la edad de 4 años yo descubrí que mi vida era infeliz porque ninguno de los dos se ocupaba de mí. Mi mamá me estaba maltratando sobremanera y mi papá no se estaba dando cuenta. Yo aprendí a cocinar, no siempre lo podía hacer porque lo hacía a escondidas. Mi papá me decía que me podía quemar, entonces preparaba pues como lo que podía, y realmente crecí sola, crecí muy sola. Recuerdo que tengo una tía que le pedía a Dios que creciéramos rápido. Llegó Oscar, mi hermano. Eso fue un aliciente muy bonito porque era una compañía muy grande. Ya cuando él estaba más grandecito éramos muy aliados. Se viene la llegada de mi hermana Melissa, la menor. Nunca sentí celos, nunca sentí rabia. Sentí mucha alegría porque a través de ella, en honor a ella, en mi casa se respiraba paz. Ya no habían más golpizas para mi mamá, ya había solo cuidados, atenciones para mi mamá. Y yo me escondía detrás de las paredes a mirar cómo le hacían honores a Melissa cuando yo vivía en el descuido. Alguna vez fue una tía a visitar y encontró una casa completamente descontrolada y una bebé con fluidos corporales, hasta, o sea, un pañal sobrepasado hasta la espalda y con moscos. Me ponía pijamas mojadas. No sé si de ahí viene mi asma. Vea, Astrid, me encanta la forma de ser de ella. Ella es espontánea, me gusta así como es extrovertida. Ella es muy abierta, a pesar de que ha tenido muchas dificultades de niña, con lo que ella pues me ha contado, y de pronto con problemas pues en la familia, pues que todos manejamos diferencias, ¿sí, cierto? Y dificultades. Me parece que antes ella tiene un don de gente hermoso. Ella es una persona muy humana, muy servicial,
y a pesar de tantas dificultades maneja una alegría impresionante, arrolladora. Bueno, de mi mamá admiro lo resiliente, lo fuerte y lo guerrera que es, porque la he visto pararse de situaciones demasiado malucas, de hospitalizaciones, de estar enferma acá en la casa y que le digan a Astrid, tiene evento para hoy y que ella se pare, se ponga los tacones, se organice y vaya a llevarle felicidad a otras personas, incluso ella estando destrozada por dentro. O sea, de ir a cantar con toda la actitud, hacer un show que es algo demasiado difícil y llegar acá a la casa después a llorar. Admiro que nunca se ha quedado estancada como en una situación, sino que de cada cosa mala ella saca lo bueno, trata de solucionar, trata de salir adelante. Ella de verdad se la ha guerreado demasiado y eso lo admiro muchísimo de ella. Bueno, ahí mi papá se influyó mucho y ahí en ese sentido él sí me ponía mucha atención. Mi abuela Esther Julia fue la que me descubrió y me hizo cogerle amor a eso. Entonces ya se fusionó como el que yo escribía tan pequeña a que cantaba. Yo no conocí lo que fue ir a una iglesia católica. Mis papás desde niña me llevaban a una iglesia cristiana. Allá había una cantante que yo admiraba mucho. Mi papá me regaló el cassette alguna vez, nos dio regalo a todos, vio que a mí me gustaba la música, me regaló un cassette y él vio que yo pasaba más tiempo cantando esas canciones, ensayándolas, como no sé, como que en mi muy subconsciente había algo y él alguna vez se fijó en mí y vio que yo cantaba. Mi papá es percusionista profesional y empezó a entrenar mi oído, a poner mucha atención en eso, a conseguirme pistas profesionales. Yo ya escribía mis propias canciones, pero para Dios, y me mandaba a hacer las pistas. En ese tiempo era súper costoso eso y era hacer un esfuerzo muy grande. Él andaba a todos los escenarios conmigo de las convenciones que habían cristianas, e incluso en la iglesia me dieron una carta abierta para que me abrieran los espacios. Llegué a cantar en el estadio, en la Macarena, eventos muy grandes, iglesias muy grandes. Y eso lo hice hasta aproximadamente los 15 años. Canté música cristiana. Yo me guardé mucho. Nunca tuve novios, siempre cuidé mi cuerpo para que el primer hombre que llegara se lo mereciera y que fuera un regalo especial, porque fue como me educaron y como el ejemplo que tuve de mi abuela y lo que predicaban en la iglesia, que yo lo atesoré mucho. Entonces yo cuidaba mucho de mi energía, de mi cuerpo, de mi espiritualidad. Algún día una amiguita de la iglesia, yo ya tenía 18 años, fuimos a comer helado, nos habían pagado a las 2. Y yo siempre decía, no sé, decía que un hombre trabajador, porque como yo trabajaba desde los 14, 15 años, entonces yo decía, un hombre trabajador me encanta, porque estuve como en esa época de que los hombres eran como perezositos, y tenía un ejemplo en la iglesia pues de chicos como que no hacían nada y muy grandes, como pegados de la mamá. Cuando voy yo y veo un muchacho hermoso, él Mejía, con sus gafas, trabajando aquí, allá, súper atento con todo el mundo. Y eso cautivó mi atención, o sea, inmediatamente yo dije, yo tengo que seguir acá viniendo a comer helado, sea como sea. Entonces yo ya iba, cada que iba me gustaba más el muchacho. Yo nunca había tenido pues como esa experiencia de que me gustara un hombre. Y nunca me hablaba, siempre estaba muy ocupado. Yo decía, ¿cómo hago? Yo dije, voy a empezar a ir antes de cerrar, que no hay gente. Entonces yo llegaba y para quedar bien con él le pedía un plato súper preparado. Y en lugar de quedar bien, a él le daba rabia porque iba a cerrar. Entonces yo no veía más cómo hacer y cierto día compré una tarjeta, escribí un mensaje súper bonito, como si fuera anónimo, solamente puse la inicial de mi nombre y se la entregué yo misma. Luego ya él empezó a hablarme porque había una mujer interesada en él, hasta que cierto día me preguntó quién era, le dije que era yo,
se sorprendió mucho, nunca me llamó, pero cierto día me llamó, me invitó a salir y nos hicimos novios. Él es de acá de Andes, toda la familia de él, la familia Mejía, Amelines, que los quiero muchísimo, que son la familia de mi hija. En este momento yo no estoy con él, yo me separé con él hace más o menos 13 años, pero lo considero mi mejor amigo, es un apoyo muy grande. Entonces nos vinimos para acá precisamente porque él se quedó sin trabajo en Medellín y estábamos pasando las verdes y las maduras, como se dice. O sea que él me dijo, Astrid, vámonos, donde mis papás por lo menos tenemos casa, mientras yo me ubico. El hombre se ubicó en el supermercado El Tesoro en cuestión de 2 días. A los 2 días ya le dijeron que fuera toda la semana. Al tiempo ya lo vincularon y hoy en día él empezó empacando mercados, volteando. Todavía voltea porque el que trabaja en administración le toca hacer de todo, pero ha logrado escalar y crecer y yo lo admiro mucho y se lo pongo mucho de ejemplo a mi hija. Toda la vida he recibido consejos de mi mamá, hasta la cosita más mínima. No, pues uno de ellos ha sido que no me rinda, que me cuenta la historia de la vida de ella y me dice, vea que yo no me he rendido, vea que yo salgo a cantar aún estando destrozada por dentro, con 1000 problemas. Me ha dicho que escoja muy bien mis amistades y justamente es un don como que tienen las mamás que cuando le dicen a uno, esta amiga no, resulta ser que esa amiga no. Me ha dicho que sea centrada en lo mío, en mis estudios, en lo que quiero para mi futuro, que no me descarrile. No, muchos consejos y de verdad que todos esos consejos me han servido demasiado para estos 18 años. María Camila llega en un proceso de que yo no quería nada con la vida, absolutamente nada. O sea, unos papás que no me querían, que no se preocupaban. Aparte de eso, yo no les conté que ellos me exigieron salirme de estudiar para cuidar de mis hermanos, para que no tuviesen la vida que yo tuve. A mí me dolió, pero lo hice con mucho amor. En ese tiempo estaba estudiando en el IME, lo recuerdo muy bien. Yo era señorita, era mi primer hombre, el papá de mi hija, y fue una niña muy planeada. Desde que él y yo empezamos una relación, que empezamos pues como pareja, siempre hablábamos de tener una hija, siempre hablábamos de una niña. Y yo le decía a mis primas, es que yo quiero un hijo, y me decían, estás loca, estás muy joven, tenés talento, sos muy trabajadora, te estás enloqueciendo, mírame a mí esto y lo otro. Yo les decía, es que yo para quién trabajo, yo para quién vivo, o sea, yo necesito un hijo, yo necesito una motivación porque esta vida sencillamente no le veo sentido, ¿para qué vive uno? Entonces él y yo hablábamos y él me dijo muy, muy chistosamente, yo le dije, si nada, se le ponemos María Camila, y él me dijo, sí, yo tuve una lora y le puse María Camila, descarado, pero así fue. Y nos pusimos pues como en la tarea, muy difícil la verdad, la tarea. Y fue muy planeada, llegó muy pronto, o sea, como se la pedía a Dios, llegó así, pero tuve un embarazo de alto riesgo, sufrí mucho, me decían que mi niña no iba a nacer porque venía demasiado pequeña, ya no quería crecer, ya no quería subir de peso. Lloré mucho todo el embarazo, oré y lloré. El papá también estuvo muy triste porque me decían que mi hija se moría durante el embarazo o si nacía, se moría porque no podía sobrevivir con ese peso y esa talla. Yo siempre tuve la confianza puesta en Dios, siempre, siempre. Y un día antes de mi hija nacer, que me tenían en controles muy rigurosos, fui a la última ecografía y el médico se quedó asustado. Y yo le dije, ¿qué pasa? Dígame la verdad, dígame qué pasa. Me dijo, no, parece que la máquina está mala porque acá me dice que la niña viene normal, pero todas las ecografías hasta la semana pasada estaba un tamaño que no. Entonces la máquina debe estar mala. Yo me preparé, fui al otro sitio de la ecografía y el ginecólogo me dijo, ¿usted tiene un Dios? ¿Confía en Dios? Yo le dije, sí, en Jesucristo. ¿Y usted le ora? Yo todos los días.
ese Dios le hizo un milagro, porque ni los médicos mintieron, ni la máquina estaba mala. Su Dios le hizo un milagro. Su niña viene bien, no necesita incubadora, es pequeña, pero tiene un tamaño que puede sobrevivir. La tienes que tener muy cerca, Fue un regalo muy grande. María Camila llenó mi vida de motivos, de esperanza, de felicidad. Yo ya tenía un motivo por qué levantarme. A mí me decían que era súper gomosa porque si tenía una visita en la sala, yo iba por mi hija dormida y me la llevaba porque yo no podía estar haciendo visita y mi hija sola allá. Pues, ¿cómo? Y me decían, pero es una bebé, está dormida. Yo no, allá sola no se queda. Y bueno, fue una niña muy deseada. Lastimosamente, o lastimosamente no, las cosas no eran para ser así. Conviví unos años con el papá de la niña, nos separamos, yo me fui a Medellín y eso es lo que hace que estoy en Medellín más o menos 13 años. La visualizo a ella pisando unos escenarios. Yo incluso le digo, participe en todos los programas de televisión, preséntese, que algún día usted va a pisar unos escenarios grandísimos, que va a salir adelante, que le van a conocer el talento a ella y la van a promocionar mucho, le van a hacer un reconocimiento. Es como una suerte que de pronto más adelante ella pueda tener más, a pesar de que la han apoyado mucho. Hay cantantes de Yo Me Llamo, que ella tiene muchos artistas de Yo Me Llamo, amigos, que también la llaman a tarima para apoyarlas en los programas de ellos, en los shows de ellos. Entonces yo le digo, usted debe de hacerse con ellos para que vayan conociendo su voz, su música y su estilo. Por lo que yo conozco, mi mamá ya tiene sueños muy grandes, muy altos. Uno de esos es llegar muy lejos en la música, pero que sea conmigo. O sea, ella quiere llegar hasta la cima de la mano conmigo, hasta como lo hemos hecho hasta el momento. Ella sueña con cambiar su descendencia, que tener unos nietos felices, tener una familia feliz. Que todos los domingos vamos con la abuela, porque ella sí sueña con sus nietos. Obviamente en este momento no, pero más adelante sí. Que todos los fines de semana tenga eventos, salir de un evento para otro, incluso ya lo está cumpliendo. Sueña con estar tranquila, sueña con vivir una vida diferente a la que ha vivido hasta el momento, pero ella quiere que todo sea conmigo. O sea, nosotras dos junticas de la mano como siempre. Lo único que me ha faltado es conducir un bus. Empecé a trabajar a la edad de entre 14 y 15 años, por necesidad, porque mi papá, pues envenenado por mi madre, dejó pues como la obligación conmigo. Yo tenía ya necesidades, lógicamente. Entonces me pusieron a trabajar en un call center donde trabajaba mi mamá. Yo no les conté que a los 17 años, por tanta carga que tenía en la casa, y aparte estaba estudiando los fines de semana para poder salir adelante yo, mis papás llegaban y no les parecía nada de lo que yo hacía. Yo caí en una crisis emocional y tuvieron que medicarme. Estuve muy mal, fue fundamental mi abuela para mi recuperación emocional y entré al trabajo. Era un call center llamando para México. Me iba bien, pero nos trataban muy mal, eran mexicanos. Y eso hizo que yo recayera en una crisis también por estrés laboral. Estuve 17 días incapacitada. Cuando regresé y me senté, me puse a llorar porque no quería eso para mí. Y de inmediatamente me dijeron, ¿te quieres hacer echar? Ve a Recursos Humanos, por favor. Y me echaron. Bueno, después de ahí trabajé en una empresa que se llama Productos Pan de Quesito en Medellín.
Cuando fui a la entrevista, yo ya tenía 18 años, no, sí, ya tenía los 18 años, y la jefe me dijo, no, pero es que acá no contratamos niñas. Y yo le dije, pero ya miraste, tengo 18 años. Y me dijo, te contrato. ¿Quién no le va a comprar un pan de queso a una niña así? Y entonces tenía que andar todos los barrios, tienda a tienda, con una canasta con pan de quesos y con parvita, dando degustaciones y abriendo ruta, porque ellos querían abrir las rutas. Era muy difícil porque eran productos premium y ellos querían abrir ruta en los barrios populares. Tuve un logro muy importante, que fue, primero cogí un supermercado muy grande, entonces yo dije, cogí este supermercado, me hicieron este pedido, pero me exigen código de barras, esto y lo otro. Ya ellos tuvieron que ponerse en eso, los ingresé a ese supermercado. Y fui tan osada que me metí y llegué hasta los éxitos. Hoy en día el producto está metido en los éxitos. De ahí salí porque me resultó otro trabajo mejor, con algo que se llamaba División Cultural de Antioquia. Yo era la encargada de todas las chicas del telemercadeo. Ahí también trabajé y ya luego quedé en embarazo. La música siempre ha estado presente. He hablado de estos trabajos, pero siempre presente con la música. Dejé de cantar un tiempo cuando me salí de la iglesia porque me sentía en pecado, realmente. Entonces no volví a la iglesia, pero yo seguí cantando para mí. Yo entro al Juan de Dios Uribe y algún día nos toca un acto cívico y bueno, que los números. Astrid canta. Astrid canta. Bueno, entonces ese día, bueno, que Astrid Arango, y me puse el mejor vestido que tenía, unos tacones plateados, recuerdo que tenía un vestido amarillo. No, entonces todo el mundo en la expectativa, unos se reían, otros hacían bulla. Cuando empecé a cantar, un profundo silencio y caras sorprendidas, ¿cómo es que canta? Y me gané el aplauso y todo de los compañeros, del público. Ya al doctor Henry Fernández y a John Freddy Cano Cardona, o John Freddy Cardona, John Freddy, estaban en la Casa de la Cultura, lo que es la Ciudadela, en ese tiempo. Lanzan el primer festival de la canción Andes Canta 2009. Y se riega la publicidad. Entonces los compañeros, Astrid, inscríbete. No, Astrid, inscríbete. Habló conmigo don Nelson y me dijo, porque a mí me da pánico escénico. Y bueno, me inscribí, me conocí con varios colegas ese día que hoy la estamos luchando todavía, como es el de Arango. Nos presentamos llenando juntas el formato y fue algo muy bonito porque se partió mi historia en dos definitivamente. Al ganarme ese concurso se me abrieron muchísimas puertas, representé a Andes, Antioquia, enfrentándome con todos los cantantes del suroeste antioqueño en Cantando para las que sean Jardín. Llegué hasta la final, muy buena representación. Se me abrieron muchísimas puertas con la música, a través de Aupan Televisión también. Pues lo único pues que yo siempre he estado con ella en las buenas y en las malas. He tratado pues de ser muy incondicional. Ella siempre ha tenido pues problemas respiratorios, de asma, ¿cierto? Le han dado unas crisis. Entonces, bueno, ella cuando estuvo acá en Andes y vecina mía y todo eso, yo siempre estuve pues como muy pendiente de ella. Cuando ella manejaba los quebrantos de salud, yo siempre era como el apoyo de ella acá, porque la familia pues lógico que en Medellín, y bueno, y yo era como algo más, persona como más cercana, a pesar de que pues tenía la familia del esposo acá, pero
Yo por ser vecina y amiga, yo estaba como más pendiente de ella y de la niña Camila. A ver, me ha marcado en mi vida positivamente, no sé si a algunas personas les suene raro, las manifestaciones del amor de Dios en mi vida. Dios me demuestra su amor a través de muchas personas, o sea, a mí me hicieron mucha falta muchas cosas, pero Dios me ha compensado con otras, incluso el estar hoy en este programa es un sueño más que Dios me cumple. Quizá para las personas que ya lo han vivido o que lo viven de esa cadera, no, pues eso, pues para mí sí es muy grande. Y AUPAN me ha hecho mucho apoyo, cantidad de notas, pero yo este programa me lo soñaba y es un sueño cumplido. El apoyo de Dios, el milagro de tener a mi hija, el amor y la manera de ser de mi hija conmigo, el amor de mi abuela, algo que recuerdo mucho de ella es un día que me quise inscribir en un reinado sin ser la más bonita y no tenía ropa, yo no tenía ni ropa ni quien me apoyara. Y mi abuela se consiguió un vestido de fiesta que era como 3 tallas más que el mío y me dijo, acuéstese tranquila. Me midió el vestido y me despertaba yo varias veces en la noche y era mi abuela a la luz de una lámpara, a puro hilo y aguja. Al otro día tenía un vestido que me quedaba perfecto, hija, peínese así, haga esto, haga lo otro y quede de princesa. A mí me han marcado mucho esas 3 cosas positivamente. El amor de Dios, el amor y la forma de ser de mi hija y el amor de mi abuela. Que no me deje afectar por el resto de las personas, que siga siendo yo en mi esencia, porque a veces suelo o solía preocuparme mucho por agradarle a todo el mundo y eso es algo imposible y que se vuelve muy agotador. Entonces yo ya vivo la vida más tranquila y mi círculo es mucho más cerrado y eso me hace ser muy feliz, porque antes estar como al pie de los prototipos, al pie de que a este no le gusta que sea tan extrovertida, de que no, o sea, ser siempre yo en mi esencia y no estar como tan preocupada por qué dirán los demás o cómo me ve la gente. Realmente ejemplos de resiliencia muchos. Les conté que más o menos a los 8 años mi mamá me dio un golpe, un latigazo en la cara con una manguera de oxígeno, lo que se me envolvió en los ojos y paulatinamente yo tuve una malformación en las córneas. Paulatinamente fui perdiendo la visión hasta que llegó el día en que me quedé ciega. Fue muy duro para mí. Supuestamente no había solución porque la solución tenía que ser hasta un trasplante hasta los 27 años y mi problema alcanzó lo máximo como a los 25 más o menos. Llegó a Colombia una tecnología nueva con implante de anillos, atravesé 5 cirugías en los ojos que son muy dolorosas y fue un proceso muy duro para mí. O sea, yo en este momento cuando me ha tocado, por ejemplo, lidiar con hospitalizaciones porque lidio mucho con mi salud, pero aún así sigo parada. O sea, ese es el mayor ejemplo, haber recuperado la visión, haber soportado esas cirugías tan dolorosas y siempre estar al pie pese a las dificultades, pese a las enfermedades que lastimosamente no fui afortunada en tener pues como una salud como en los que muchos gozan, pero yo soy de las personas de que yo puedo estar muy mal y si me toca cargar oxígeno para oxigenarme
en el receso de la cantada lo cargo, pero si me hablan, Astrid, hay un evento, hay un trabajo, yo me paro, me maquillo, me hago la que estoy bien, hago lo que tengo que hacer, así me toque regresar a llorar a mi casa. Mi propósito, yo creo, estoy segura que Dios me trajo para brillar en el sitio donde esté. Muchos en la iglesia me dicen, ¿cuándo vas a volver a los pies del Señor? Yo estoy a los pies del Señor, yo no pierdo contacto con Él. Y me pasa mucho que a los sitios que llego a cantar, siempre hay una persona necesitada de un consejo que asertivamente yo se lo puedo dar. Y siempre le dicen a mi hija, ella tiene algo de Dios, ella tiene algo muy especial. Entonces yo siento que ese es el propósito de Él. No tiene que ser metida en la iglesia de la manera que ellos piensan, sino que uno le puede servir a Dios de muchas maneras, siendo buena vecina, siendo buena persona, siendo buena madre, creando una buena descendencia, rompiendo cadenas familiares, esas cadenas que se vienen de generación en generación. Yo ya rompí con eso y mi propósito no es llegar muy lejos con la música, sacar adelante a mi hija, que en este momento es mi manager y también está estudiando odontología. Entonces tenemos planes de llegar muy, muy lejos. En estos momentos estamos promocionando Historia de Amor, que fue una canción que le escribí a mi abuela. Lastimosamente no salió antes de que ella nos faltara, pero ahí está y ahí queda para la historia, Canción de Amor. Estar en unas fiestas de Andes con mi agrupación, nunca he podido estar. Estar en unas fiestas de mi pueblo con mi repertorio, con mi alegría, con mi música, con toda mi agrupación, pero en un buen espacio, que haya muchísima gente, que esté todo el pueblo. O sea que si usted me puede cumplir ese deseo, me avisa la fecha. Bueno, yo a Astrid le deseo toda la suerte del mundo, salud y vida. Ella tiene que confiar mucho en el talento que ella tiene, en ese don tan hermoso de esa voz, cuidarse mucho la voz y confiar mucho en el canto, en la música, pues que a veces se manejan pues inseguridades, pero no, ella es una mujer muy fuerte, muy valiente, muy guerrera y yo sé que ella va a salir adelante. Mami, yo creo que estas cosas se las digo todos los días, a todo momento, pero quiero que sepas un día más de lo orgullosa que estoy de ti, que nunca dudes de eso, nunca dudes de tu potencial, eres una mujer muy fuerte, muy guerrera, eres demasiado especial para mí, que te agradezco todo lo que has hecho para que nosotras estemos bien, para que salgamos adelante. Te agradezco por tus enseñanzas, por tus consejos, por todo tu apoyo, por 18 años de estar cuidándome, de intentar que yo coma, por 18 años de tanta felicidad. Yo sé que hemos tenido dificultades, pero todas nos hemos parado. Nunca dudes, mami, de tu talento, de tu potencial, de la mujer que eres, porque te lo digo siempre y te lo seguiré diciendo, que eres una mujer demasiado valiosa, que mereces muchas cosas bonitas, mereces cumplir todos tus sueños, que le pido a Dios que siempre estemos junticas, que lo vamos a lograr, que te amo con toda mi alma y la verdad faltan las palabras para agradecerte todo y hacia ti solo tengo gratitud y mucho amor. Te amo mucho, mami, y me alegro de que estés cumpliendo uno más de tus sueños. Agradecimiento especial a UPAN Televisión, primero que todo, por el apoyo siempre desde cero. Tengo videos viejísimos que cuando quieran se los paso con UPAN, muchísimas gracias. A la señora Marleni
Ramírez Múnera, que también ha sido una persona muy especial conmigo, al igual que su hija, don Nando, que ya falleció, que todos lo conocimos mucho en el pueblo, el farmacéutico. A la familia Mejía, Eddie Mejía, un agradecimiento muy especial. A la familia Bustamante, Carmenza Bustamante, a Catherine, que está fuera del país, a Estefanía, gracias por acogerme en su casa, a Carmenza, que ha estado para mí hasta para salvarme la vida, que es como mi hermana. Carmenza se comporta como yo hubiese querido que se portaran mis hermanos conmigo, pero a falta de ello la tengo a ella, y muchas gracias. Y un consejo para las personas: que no se dejen vencer de las adversidades. Tenemos que tener en cuenta que la vida es un sube y baja, entonces tenemos que estar muy fortalecidos en esos momentos que llegan difíciles, porque los momentos que llegan difíciles es porque Dios nos está puliendo para lo que se viene. Y eso es lo que está pasando con mi vida. Siempre que atravieso momentos difíciles, siento que es que me está pasando Dios por fuego para que pueda recibir las cosas grandes que vienen en el camino. Luchen, trabajen mucho. Los sueños no solo son sueños, los sueños hay que trabajarlos para que se cumplan.